¿Estaba Jesús realmente convencido de que Él es el Hijo de Dios? Sí. Hay varias ocasiones donde Jesús declara ser el yo soy. Además, proclamar abiertamente ser Dios en la comunidad judía habría sido visto como una blasfemia y esto habría obstaculizado que se escuchara su mensaje y su ministerio. Por ejemplo, Jesús establece 12 discípulos sin ser uno de ellos, así como Dios estableció 12 tribus de Israel sin ser una de ellas. Por las biografías de Jesús sabemos que este maestro sabio que contaba parábolas muy bonitas fue crucificado por declaraciones audaces que lo apuntaban como el rey de los judíos. Jesús fue reconocido por extranjeros como rey de los judíos desde su nacimiento hasta su muerte. Además, Jesús establece nuevos planes que reemplazan las enseñanzas de la ley entregada a Moisés. Jesús se ve a sí mismo como el único a través de quien se cumplen las promesas de Dios y sus milagros desencadenan la llegada del dominio de Dios. Además, encontramos que Jesús habla con autoridad de que Él es el origen de la veracidad de sus palabras. Cambia los términos de la relación de intimidad con Dios que antes no estaba disponible. Tenemos abundante evidencia de que Jesús se veía en términos únicos y supremos, como el Hijo del Hombre que vio el profeta Daniel en su visión. Es imposible que la divinidad de Jesús se haya inventado 20 años después de la muerte de Jesús, pues había testigos vivos para confirmar cómo era la figura histórica de Jesús. No hay otro judío del siglo I que tenga más de 1,000 millones de seguidores hoy en día. ¿Jesús estaba realmente convencido de que Él es el Hijo de Dios? ¿Por qué Jesús evitaba proclamar abiertamente que era el Mesías, el Hijo de Dios? Porque imagínate que le dijera a un pueblo como el judío, yo soy Dios. Habría sido visto como una blasfemia muy clara para dicha comunidad. Además, habría sido muy desfavorable para que la gente escuchara su mensaje. Además, tenemos evidencias de que en ese tiempo muchas personas proclamaban ser los Mesías y el cumplimiento de las profecías de Daniel y con los tiempos creaban mucha expectativa acerca de cómo iba a ser este Mesías, un revolucionario que iba a derrocar al Imperio Romano, por ejemplo. Y Jesús no quería ser encasillado en ninguna de estas categorías. Pero podemos ver cómo pensaba Jesús si estudiamos sus actos de cómo se relacionaba con los demás. Por ejemplo, Jesús establece 12 discípulos, pero él no era uno de los 12 discípulos. Aquí en Marcos 3, 13-19 dice: después Jesús subió a un cerro y llamó a los que le pareció bien. Una vez reunidos, eligió de entre ellos a 12 para que lo acompañaran y para mandarlos a anunciar el mensaje. A estos les dio el nombre de apóstoles y les dio autoridad para expulsar a los demonios. Entonces esto se parece a Números 2 del 1 al 2, donde Dios establece un campamento y dice: el Señor se dirigió a Moisés y a Aarón y les dijo: los israelitas deberán acampar a cierta distancia alrededor de la tienda del encuentro, cada uno bajo su propia bandera y con los distintivos de su propia familia. Y aquí pongo un esquema de gente como piensa que era este tema de el tabernáculo en el centro donde está la presencia de Dios y luego donde están las 12 tribus. Entonces, de alguna manera lo que está haciendo Jesús es establecer esa misma relación con sus discípulos, restaurando a Israel, ¿no? ¿Cómo se relacionaba Jesús con sabios de Oriente? En Mateo 2, 1, 3 dice: Jesús nació en Belén de Judea durante el reinado de Herodes. Por ese tiempo, algunos sabios de países del Oriente llegaron a Jerusalén y preguntaron: ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Vimos su estrella mientras salía y hemos venido a adorarlo. Cuando el rey Herodes oyó eso, se perturbó profundamente, igual que todos en Jerusalén. Luego tenemos la relación de Jesús con Juan Bautista. En Lucas 7, 28. Les digo que entre todos los hombres, ninguno ha sido más grande que Juan, y sin embargo, el más pequeño en el reino de Dios es más grande que él. Y luego tenemos Mateo 11, 2, 6. Juan el Bautista, quien estaba en prisión, oyó acerca de todas las cosas que hacía el Mesías y entonces envió a sus discípulos para que le preguntaran a Jesús: ¿eres tú el Mesías a quien hemos esperado o debemos seguir buscando a otro? Jesús le dijo: regresen a Juan y cuéntenle lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos caminan bien, los que tienen lepra son curados, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les predica la buena noticia. Aquí vemos, por ejemplo, porque si de alguna manera Jesús dice que Juan es más grande que Abraham, Moisés y David, porque el ministerio de Jesús es más grande que el ministerio de Juan. O sea, lo que está diciendo es que él es más que un hombre. Además, Juan nunca vio la crucifixión de Jesús ni su resurrección, pero los más pequeños del reino de los cielos sí conocemos acerca de ese tema de Jesús. Entonces ahí Jesús está diciendo que en su divinidad es mayor que Juan. Además, Jesús no esquiva las declaraciones externas de su divinidad. Por ejemplo, aquí tenemos: cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, le preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Y contestaron: algunos dicen Juan el Bautista, otros dicen Elías y otros dicen Jeremías o algún otro profeta. Entonces les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que yo soy? Y Simón Pedro contestó: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús respondió: bendito eres, Simón, hijo de Juan, porque mi Padre que está en el cielo te lo ha revelado, no lo aprendiste de ningún ser humano. Y aquí está en Juan 9, 35, 38. Cuando Jesús supo lo que había pasado, encontró al hombre y le preguntó: ¿crees en el Hijo del Hombre? ¿Quién es, Señor? Contestó el hombre: quiero creer
creer en él. ¿Ya lo has visto? Y le dijo Jesús, ¿y está hablando contigo? Sí, Señor, creo, dijo el hombre y adoró a Jesús. O sea que Jesús no evadía cuando se le declaraban que él es el Mesías. Además, vamos a ver la relación de Jesús con líderes religiosos. Tenemos, por ejemplo, Levítico 11, 41 al 47. Todos los animales pequeños que corren por el suelo son detestables y nunca deberás comer. Esto incluye todos los animales que se deslizan sobre el vientre, como también los de 4 patas y los de muchas patas. Todos esos animales que corren por el suelo son detestables y nunca deberás comerlos. No te contamines a ti mismo al tocarlos, no te hagas ceremonialmente impuro a causa de ellos, pues yo soy el Señor tu Dios. Debes consagrarte y ser santo porque yo soy santo. Así que no te contamines al tocar cualquiera de estos animales pequeños que corren por el suelo, pues yo, el Señor, soy quien te sacó de la tierra de Egipto para ser tu Dios. Por lo tanto, sé santo porque yo soy santo. Entonces, si vemos por qué Jesús se atreve a establecer nuevos planes. Aquí está en Mateo 15, 10, 11 dice: Luego Jesús llamó a la multitud para que se acercara y oyera. Escuchen, les dijo, y traten de entender. Lo que entra por la boca no es lo que contamina. Ustedes se contaminan por las palabras que salen de la boca. ¿Quién se cree Jesús? ¿O qué clase de persona tiene esta autoridad para reemplazar las enseñanzas que recibió Moisés con sus propias enseñanzas? Ahora veamos la relación de Jesús con autoridades romanas. Porque un sabio maestro que contaba parábolas hermosas terminó crucificado. Aquí está Marcos 15:2. Pilato le preguntó a Jesús: ¿Eres tú el rey de los judíos? Tú lo has dicho, contestó Jesús. Aquí está en Lucas 23:3. Entonces Pilato le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Tú lo has dicho, contestó Jesús. Y aquí tenemos Juan 18:36-37. Jesús contestó: mi reino no es un reino terrenal. Si lo fuera, mis seguidores lucharían para impedir que yo sea entregado a los líderes judíos. Pero mi reino no es de este mundo. Pilato le dijo: entonces eres un rey. Tú dices que soy un rey, contestó Jesús. En realidad, yo nací y vine al mundo para dar testimonio de la verdad. Todos los que aman la verdad reconocen que lo que digo es cierto. Y luego tenemos Mateo 27:29-30. Armaron una corona con ramas de espinos y se la pusieron en la cabeza y le colocaron una caña de junco en la mano derecha como si fuera un cetro. Luego se arrodillaron burlonamente delante de él mientras se mofaban: viva el rey de los judíos. Le escupieron, le quitaron la caña de junco y lo golpearon en la cabeza con ella. Y luego tenemos Juan 19:19-20. Y Pilato colocó un letrero sobre la cruz que decía: Jesús de Nazaret, el rey de los judíos. El lugar donde crucificaron a Jesús estaba cerca de la ciudad y el letrero estaba escrito en hebreo, en latín y en griego para que muchos pudieran leerlo. Entonces, aunque hubiera ironía, de todas maneras las autoridades romanas estaban reconociendo a Jesús como rey de los judíos. Y si él estaba siendo crucificado es porque ya sea que hizo esta declaración o alguien pensó que él la había hecho. Los milagros de Jesús establecían que él creía que es Dios. No, porque mandó a sus discípulos a hacer milagros y los hacían. Y sin embargo, él en Mateo 12:28 explica: si yo expulso a los demonios por el Espíritu de Dios, entonces el reino de Dios ha llegado y está entre ustedes. Esto quiere decir que para Jesús, tus milagros desencadenan la llegada del dominio de Dios. Jesús se ve como el único en quien y a través de quien se cumplen las promesas de Dios. Al llamarlo rabí, sus alumnos lo hicieron un maestro más, y aquí tenemos muchos de los pasajes o algunos de los pasajes donde él dice: en verdad les digo, ciertamente les aseguro, de cierto os digo. Y está, por ejemplo, Marcos 3:28-29. Les digo la verdad, cualquier pecado y blasfemia pueden ser perdonados, pero todo el que blasfeme contra el Espíritu Santo jamás será perdonado. Este es un pecado que acarrea consecuencias eternas. ¿Cómo sabe Jesús que esa es la verdad? A menos que él fuera esta autoridad que está explicándonos. En Mateo 18:2-5, Jesús llamó a un niño pequeño y lo puso en medio de ellos y entonces dijo: les digo la verdad, a menos que se aparten de sus pecados y se vuelvan como niños, nunca entrarán en el reino del cielo. Así que el que se vuelva tan humilde como este pequeño es el más importante en el reino del cielo. Todo el que recibe de mi parte a un niño pequeño como este me recibe a mí. ¿De dónde está sacando la autoridad Jesús para decir con certeza esto que está enseñando? En Lucas 23:42-43, luego dijo: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús respondió: te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y finalmente en Juan 8:51-54 dice: les digo la verdad, todo el que obedezca mi enseñanza jamás morirá. ¿De dónde saca Jesús la autoridad para decir eso como si fuera una verdad, a menos que fuera una verdad? Ahora estamos convencidos de que estás poseído por un demonio. Hasta Abraham y los profetas murieron, pero tú dices: el que obedezca mi enseñanza nunca morirá. ¿Acaso eres más importante que nuestro padre Abraham? Él murió igual que los profetas. ¿Tú quién te crees que eres? Tenemos que Jesús habla con autoridad de que él es el origen de la veracidad de sus palabras. También lo vemos referirse a Dios como Abba. En Marcos 14:35-36 dice: se adelantó un poco más y cayó en tierra. Pidió en oración que si fuera posible pasara de él la horrible hora que le esperaba.
esperaba. Abba, Padre, clamó, todo es posible para ti. Te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Esta expresión de Abba por parte de Jesús para referirse al Dios Todopoderoso es inusual en los maestros de la ley de Israel. En el contexto de Jesús, los judíos se referían a Dios como el Santo, bendito sea, pero jamás se referían a Él de una manera personal. Sin embargo, Jesús se refiere a Él como papá. Era el nombre cariñoso que usaban los niños arameos para referirse a sus papás y combina la intimidad de la palabra española papá con la dignidad de la palabra padre. Entonces, ¿qué clase de persona puede cambiar los términos para relacionarte con Dios? Y aquí está en Lucas 11:1-2. Una vez Jesús estaba orando en cierto lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos se le acercó y le dijo: Señor, enséñanos a orar así como Juan le enseñó a sus discípulos. Y Jesús les dijo: deberían orar de la siguiente manera: Padre, que siempre sea santificado tu nombre, que tu reino venga pronto. ¿Qué clase de persona puede iniciar una relación íntima con Dios que antes no estaba disponible? Y aquí está en Juan 14:6-9. Jesús le contestó: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Si ustedes realmente me conocieran, también sabrían quién es mi Padre. De ahora en adelante ya lo conocen y lo han visto. Y Felipe les dijo: Señor, muéstranos al Padre y quedaremos conforme. A lo que Jesús contestó: Felipe, he estado con ustedes todo este tiempo y todavía no sabes quién soy yo. Los que me han visto a mí han visto al Padre. Entonces, ¿cómo me pides que les muestre al Padre? Tenemos a Jesús que está haciendo declaraciones muy fuertes acerca de quién cree él que es. También tenemos a Jesús como el Hijo del Hombre. Aquí está la profecía de Daniel 7:13-14. Mientras continuó mi visión esa noche, vi a alguien parecido a un hijo de hombre descender con las nubes del cielo. Se acercó al anciano y lo llevaron ante su presencia. Se le dio autoridad, honra y soberanía sobre todas las naciones del mundo para que lo obedecieran los de toda raza, nación y lengua. Su gobierno es eterno, no tendrá fin. Su reino jamás será destruido. Entonces tenemos, por ejemplo, Marcos 2:10, dice: así que les demostraré que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces Jesús miró al paralítico y dijo. Y tenemos también Marcos 9:31, porque deseaba pasar más tiempo con sus discípulos y enseñarles, les dijo: el Hijo del Hombre será traicionado y entregado en manos de sus enemigos. Lo matarán, pero 3 días después se levantará de los muertos. Y luego aquí tenemos Mateo 12:7-8. Ustedes no habrían condenado a mis discípulos, quienes son inocentes, si conocieran el significado de la escritura que dice: quiero que tengan compasión, no que ofrezcan sacrificios, pues el Hijo del Hombre es Señor incluso del día del descanso. Y aquí tenemos Juan 12:23-24. Jesús respondió: ya ha llegado el momento para que el Hijo del Hombre entre en su gloria. Les digo la verdad, el grano de trigo, a menos que sea sembrado en la tierra y muera, queda solo. Sin embargo, su muerte producirá muchos granos nuevos, una abundante cosecha de nuevas vidas. Y tenemos Lucas 12:8. Les digo la verdad, todo aquel que me reconozca en público aquí en la tierra, el Hijo del Hombre también lo reconocerá en presencia de los ángeles de Dios. Y tenemos aquí Marcos 14:61-62. Pero Jesús se mantuvo callado y no contestó. Entonces el sumo sacerdote le preguntó: ¿eres tú el Mesías, Hijo del Bendito? Jesús dijo: yo soy. Y ustedes verán al Hijo del Hombre sentado en el lugar de poder a la derecha de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Y tenemos Mateo 24:27. Pues así como el relámpago destella en el oriente y brilla en el occidente, así será cuando venga el Hijo del Hombre. Esto quiere decir que hay abundante evidencia de que Jesús se veía en términos únicos y supremos. Y aquí hay unos pasajes que confirman la identidad de Jesús. Mateo 3:16-17. Después del bautismo, mientras Jesús salía del agua, los cielos se abrieron y vio al Espíritu de Dios que descendía sobre él como una paloma. Y una voz dijo desde el cielo: este es mi Hijo muy amado, a quien me da gran gozo. Y luego tenemos Mateo 4:10-11. Vete de aquí, Satanás, le dijo Jesús, porque las escrituras dicen: adora al Señor tu Dios y sírvele únicamente a él. Entonces el diablo se fue y llegaron ángeles a cuidar a Jesús. Y tenemos Marcos 9:2-8. 6 días después, Jesús tomó a Pedro y a Santiago y a Juan y los llevó a una montaña alta para estar a solas. Mientras los hombres observaban, la apariencia de Jesús se transformó y su ropa se volvió blanca, resplandeciente, más de lo que cualquier blanqueador terrenal jamás podría lograr. Después aparecieron Elías y Moisés y comenzaron a conversar con Jesús. Y Pedro exclamó: Maestro, es maravilloso que estemos aquí. Hagamos 3 enramadas como recordatorios, una para ti, una para Moisés y la otra para Elías. Dijo esto porque realmente no sabía qué otra cosa decir, pues todos estaban aterrados. Luego una nube los cubrió y desde la nube una voz dijo: este es mi Hijo muy amado, escúchenlo a él. De pronto, cuando miraban ellos a su alrededor, Moisés y Elías se habían ido y vieron solo a Jesús con ellos. Y en Mateo 15:24-25, entonces Jesús le dijo a la mujer: fui enviado para ayudar solamente a las ovejas perdidas de Dios, el pueblo de Israel. Ella se acercó y lo adoró y le rogó una vez más: Señor, ayuda. O sea, hay muchas demostraciones donde Jesús sabe perfectamente quién es, cuál es su misión y permite que lo adoren. Entonces, ¿la divinidad de Jesús es un mito creado por sus seguidores muchos años después de su muerte? No, es prácticamente imposible que la divinidad de Jesús se haya inventado 20 años después de la muerte de Jesús, porque ya había testigos
testigos vivos para confirmar cómo era la figura histórica de Jesús. El sermón cristiano más antiguo, el relato de un mártir cristiano más antiguo, el informe pagano sobre la iglesia más antiguo, la oración litúrgica más antigua se refieren a Jesús como Señor y Dios. Claramente, el mensaje de lo que la iglesia creía y enseñaba de que Dios era un nombre adecuado para Jesucristo. Tenemos algunos credos antiguos. Por ejemplo, 1 de los Corintios 16:22, si alguien no ama al Señor, que caiga sobre él la maldición de Dios. Señor nuestro, ven. Y tenemos 1 de Juan 4:2, de esta manera pueden ustedes saber quién tiene el Espíritu de Dios. Todo el que reconoce que Jesucristo vino como hombre verdadero tiene el Espíritu de Dios. Y luego tenemos 2 de Timoteo 2:8, acuérdate de Jesucristo que resucitó y que era descendiente del rey David, según el evangelio que yo anuncio. Y tenemos Romanos 1:3-4, es el mensaje que trata de su Hijo Jesucristo nuestro Señor, quien nació como hombre de la descendencia de David, pero a partir de su resurrección fue constituido Hijo de Dios con plenos poderes como Espíritu Santificador. Es otro de los credos. Y tenemos 1 de Timoteo 3:16, no hay duda de que la verdad revelada de nuestra religión es algo muy grande. Cristo se manifestó en su condición de hombre, triunfó en su condición de espíritu y fue visto por los ángeles. Fue anunciado a las naciones, creído en el mundo y recibido en la gloria. Creía Jesús que él era el Hijo de Dios, el ungido de Dios. Tenemos Juan 24:25-26, la mujer dijo, sé que el Mesías está por venir, al que llaman Cristo. Cuando él venga nos explicará todas las cosas. Entonces Jesús le dijo, yo soy el Mesías. En Juan 10:30-33, el Padre y yo somos uno solo. Los judíos volvieron a tomar piedras para tirárselas, pero Jesús les dijo, por el poder de mi Padre he hecho muchas cosas buenas delante de ustedes. ¿Por cuál de ellas me van a apedrear? Los judíos le contestaron, no te vamos a apedrear por ninguna cosa buena que hayas hecho, sino porque tus palabras son una ofensa contra Dios. Tú no eres más que un hombre, pero te estás haciendo a Dios a ti mismo. Y Mateo 20:28, pues ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. O sea, él está diciendo que es el ungido. Y dejamos una pregunta al aire. ¿Por qué no hay otro judío del siglo I que tenga más de 1,000 millones de seguidores el día de hoy? ¿Por qué no tenemos un movimiento de Juan el Bautista? ¿Por qué de todas las figuras del siglo I, incluyendo emperadores romanos, todavía se adora a Jesús hoy en día, mientras que los demás se han derrumbado en el polvo de la historia? Y aquí tenemos unas declaraciones de Jesús en el Evangelio de Juan. Jesús le respondió, les digo la verdad, no fue Moisés quien les dio el pan del cielo, fue mi Padre, y ahora él les ofrece el verdadero pan del cielo, pues el verdadero pan de Dios es el que desciende del cielo y da vida al mundo. Señor, le dijeron, danos ese pan todos los días, y Jesús le respondió, yo soy el pan de vida, el que viene a mí nunca volverá a tener hambre, y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Y aquí tenemos una de Juan 8:56-59. Abraham, el padre de ustedes, se alegró mientras esperaba con ansias mi venida, la vio y se llenó de alegría. Entonces la gente le dijo, ni siquiera tienes 50 años, ¿cómo puedes decir que has visto a Abraham? Y Jesús contestó, les digo la verdad, aún antes de que naciera Abraham, yo soy. En ese momento tomaron piedras para arrojárselas, pero Jesús desapareció de la vista de ellos y salió del templo. Tenemos Juan 8:12, Jesús habló una vez más al pueblo y le dijo, yo soy la luz del mundo. Si ustedes me siguen no tendrán que andar en oscuridad, porque tendrán la luz que lleva a la vida. Luego en Juan 10:7-9, entonces les dio la explicación, les digo la verdad, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes que yo eran ladrones y bandidos, pero las verdaderas ovejas no los escucharon. Yo soy la puerta. Los que entren a través de mí serán salvos. Entrarán y saldrán libremente y encontrarán buenos pastos. En Juan 10:11, yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida en sacrificio por las ovejas. En Juan 11:25-26, Jesús les dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aún después de haber muerto. Y todo el que vive en mí y cree en mí jamás morirá. ¿Lo crees, Marta? En Juan 14:6, Jesús le contestó, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Y en Juan 15:1-6, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Él corta de mí toda rama que no produce fruto y poda las ramas que sí dan fruto para que den aún más. Ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Pues una rama no puede producir fruto si la cortan de la vid y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto porque separados de mí no pueden hacer nada. El que no permanece en mí es desechado como rama inútil y se seca. Todas esas ramas se juntan en un montón para quemarlas en el fuego. Entonces, estas declaraciones pues nos hacen preguntarnos si Jesús estaba diciendo la verdad o era un tipo malvado o estaba loco. Pero eso lo vamos a contestar en el siguiente episodio. Aquí les dejo más recursos sobre el tema, algunos libros, por supuesto, El caso de Cristo de Lee Strobel, y lo dejo en las descripciones para que lo puedan comprar o descargar de los diferentes autores. Muchas gracias y espero que te haya sido de utilidad este episodio.